Gracias, estamos de vuelta. Le recuerdo, estamos platicando con el maestro Jorge Lara. Maestro, hay otro asunto también que es motivo ya de una gran discusión después de la consulta fallida, dizque para enjuiciar a los expresidentes. Bueno, pues viene la revocación de mandato que, para empezar, no tiene ley reglamentaria. Los temas electorales tienen que hacerse, no se puede hacer un año antes de una reforma, etcétera. ¿Qué pasa con este asunto? El presidente ha dicho, con o sin ley reglamentaria, va a la revocación de mandato. ¿Cómo entendemos eso? Pues al presidente se le queman las habas de seguir en su campaña. Eh, ante el desastre en la pandemia, ante el desastre en seguridad, ante el desastre en economía, en empleo y un largo etcétera, pues aplicar la ley del menor esfuerzo es lo más sencillo. Y la ley del menor esfuerzo es hagamos como que hagamos. Y qué mejor manera de hacer como que se hace que otro llamado plebiscitario, ¿verdad? Nada más que yo creo que la consulta de los hechos del pasado, a pesar de que fue fallida, yo creo que tuvo un éxito para quienes no participamos, Ricardo, porque demostramos que con nuestra indiferencia también mandamos un mensaje muy poderoso. El silencio también vota. El silencio fue muy estruendoso, ¿no? Y me parece que yo advierto en redes sociales este fermento que sigue vivo, ¿no? De que la gente dice, yo no me voy a dejar engañar, es una trampa. En ningún país del mundo que existe la figura de la revocación es el propio destinatario de la revocación quien la está promoviendo, ¿verdad? Aquí yo puse un mensaje en redes sociales de que parece esta conseja de los cuentos de niños, ¿no? El espejito, espejito. Bueno, necesitamos ya un presidente y un gobierno funcional que empiecen a reparar todo el daño que se ha hecho ante su inacción o ante su ineficacia, porque urge. De verdad es que yo preferiría que ya se deje de hablar de estos temas y empecemos a exigir cuentas respecto de los temas urgentes. Yo en lo personal, Ricardo, no pienso ya en lo absoluto eh, acudir a ningún llamado de revocación ni ningún otro tipo de ejercicios porque no tiene ningún sentido. Y yo invito y hago votos porque todo mundo haga otro vacío como el que se hizo en la consulta popular a propósito de la autorrevocación de mandato. ¿Por qué es una trampa y por qué es ilegal? Bueno, es ilegal por lo que tú ya has comentado. Falta el margen legislativo. Es una trampa porque lo que él quiere, justamente lo ha dicho, es retar a sus opositores a que le hagan el caldo gordo, ¿no? Para uno, tener un porcentaje de participación que le demuestre a él que este mecanismo que él convoca, pues es taquillero, y en una de esas obtener una votación ya que dispone de los programas sociales, ya que dispone de mecanismos de movilización, inclusive de la complicidad tácita o no del crimen organizado, para obtener un resultado que le pueda favorecer en la revocación. Entonces, por eso creo que es una trampa, pero sobre todo creo que es una trampa porque nos distrae de lo importante. Siempre cuando hay una política pública, lo primero que hay que preguntarnos, Ricardo, es un cuestionamiento básico. ¿Esta política pública, esta medida, esta ley, resuelve una necesidad? A mí me parece que en este caso la respuesta es evidente. No es necesaria la revocación. Yo elegí un presidente cuando fui a las urnas, a sabiendas de que el resultado sería para un presidente de 6 años, y me atengo a ello. Siempre ha pasado así en el país y estamos acostumbrados que así sea y no estamos teniendo la necesidad, la urgencia de que esto cambie. Además, pues ya el tramo final, pues sería eso, ¿no? Sería el tramo final y que él asuma sus responsabilidades como presidente. El escenario alternativo sería caótico, sería arriesgarnos a que algún entenado de la 4T sea el prestanombres del poder, ¿no?
que siguiera gobernando el presidente López Obrador con uno de Presidente, sus incondicionales. un presidente. ¿Perdón? Sí, bueno, el actual presidente, ¿no? Por otro lado, bueno, pues según los reportes de tanto el INEGI como de otras instituciones, parece que este gobierno es una fábrica de pobres, es una fábrica de muertos, es una fábrica de desempleados, una situación muy, muy triste, muy grave, que pues algunos piensan que pudiera provocar ya incluso violencia. ¿Frente a qué estamos? Ante un gobierno que tomó el camino contrario al camino que los gobiernos sensatos del mundo, de países ricos, pobres, tomaron, que fue uno, dejarse llevar por la ciencia como rectora del proceso de gestión de la pandemia. Dos, no haber entendido que el COVID un proceso epidémico es lo que llaman algunos científicos un cisne negro, que requiere atenderlo. Y actitudes arrogantes de capricho, de postulados políticos ideológicos, salen sobrando. Aquí seguimos estando bajo la rectoría de los postulados ideológicos y las ocurrencias. Dos, se dio apoyo, en todos los países se dio apoyo a las unidades económicas, entendiendo que la prioridad fundamental, aparte de la manutención de la vida, era la manutención del empleo, con a lo mejor disminuciones de sueldo, compartición de jornadas de trabajo, limitación de jornadas para distribuir mejor el impacto de la crisis. No, aquí no se hizo nada de eso, Ricardo. Aquí olvidemos, ¿no?, de apoyos económicos, de procesos inteligentes de adaptación a la pandemia. Aquí fue mandar a la guerra, mandar a la exposición a los trabajadores más vulnerables, a los operarios, quienes sí pudimos de alguna manera por nuestra ocupación quedarnos en casa, lo hicimos, pero la locura fue precisamente el pretender que no hubiese pandemia entre los sectores que tenían que salir a trabajar. ¿Y por qué tuvieron que salir a trabajar? Porque el gobierno no hizo nada por ellos. Y por eso se enfermaron y por eso murieron centenas de miles de manera innecesaria. Pero dice una encuesta que mandó a hacer el presidente que la gente quiere que se resuelvan los baches, no la violencia, no la seguridad, no la falta de medicamentos, etcétera. Eso parece una mala o una burla de muy mala fe. Bueno, desde siempre conocemos que el presidente, incluso en otras responsabilidades, trae en su faltriquera, pues trae siempre algún distractor, alguna ocurrencia, que es muy ingenioso y tiene mucho éxito en esto, ¿verdad? En distraernos. Y quizás esa, Ricardo, pasados los años y haciendo evaluación de la historia, esa quizás sea uno de los aprendizajes, ¿no? La tragedia de tener un presidente ocurrente y distractor y un pueblo que mordía sus anzuelos. Sin embargo, la última consulta muestra que ya perdió una buena cantidad de seguidores, por lo menos de aquellos que ciegamente obedecían al presidente. ¿Es cierto que ya perdió parte de su base social? Pues es un proceso dinámico. Sabemos que el presidente ha tenido un histórico de voto duro que ronda entre los 10 y 13 millones de votantes. Me parece que sí ha habido una erosión muy fuerte de los 30 millones que votaron en su momento y que los ha perdido, ahora sí que acreditadamente, ¿no? Médicos, burócratas, maestros, etcétera, que se han visto desencantados y a los cuales ya les llegó la crisis de salud o la crisis de seguridad o la crisis de empleo. Yo creo que pudiéramos estar hablando de que ya está erosionando incluso su base de voto duro. Muy bien, se nos terminó el tiempo, maestro. En otro momento seguimos platicando. Gracias. Claro que sí, con mucho gusto, Ricardo. Le parece una estupenda conversación. No se vaya, tenemos más.